¿Cuántos están cansados? Amén. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Qué bendición poder tener esta bonita oportunidad, este privilegio, ¿verdad? Así es que mientras podamos, aprovechemos esa gran bendición. Recuerdo, ahora ya queda como recuerdo, ¿verdad? Durante el tiempo de la pandemia, algunos se acuerdan, ¿verdad? En ese lapso de tiempo donde ni los casinos abrieron, muchas iglesias, creo que hasta la fecha, muchas no volvieron a abrir. Y cómo costó trabajo para que la gente regresara. Pero durante la pandemia escuchábamos la pregunta: ¿cuándo se permitirá otra vez que podamos volver a estar reunidos como antes? Y cuando empezamos a venir y veíamos que pues había todavía ese temor en la sociedad y en el mismo pueblo de Dios también, ¿verdad? Porque somos parte de una sociedad. Y veníamos con cubrebocas, ¿se acuerdan? Y todavía con ese de si alguien tosía poquito o estornudaba, y inmediatamente para identificarlo y no acercarnos lo suficiente, manteníamos una distancia. Como todas esas cosas, ¿verdad? Y en algún momento yo veía desde aquí y decía, en alguna ocasión, ¿será que Dios nos permitirá en el futuro volver a tener ese compañerismo, esa unidad así, esa cercanía, de saludarnos y abrazarnos sin temor alguno? Irá a poder darse, pero gracias a Dios, ¿verdad? Que nosotros no hemos dejado de practicar ese acercamiento entre nosotros, de saludarnos con un abrazo sincero, con un saludo sincero, ¿verdad? Y eso es bonito, pero queda solamente como recuerdo, que debe a veces traernos a la reflexión, porque mucha gente decía, ¿cuándo se abrirá otra vez la iglesia? Y cuando la iglesia se abrió de nuevo, ¿sabe? Mi perspectiva, o bueno, más bien lo que yo esperaba, era que la iglesia estuviera deseosa por estar en el edificio. Y quizás no era el sentir de todos, pero para mi sorpresa y la sorpresa de muchos pastores, porque en todas partes casi fue la misma reacción, la iglesia no llegó, más que más o menos un 30%, y esto fue algo generalizado. Más o menos, ¿cuántos regresaron? Como el 30%. Y así poco a poco fue subiendo, ¿verdad? Aumentando el número, hasta ahora que, bueno, a veces vemos la iglesia un poco vacía, pero muchas veces no se debe solamente a que los hermanos estén enfermos o alguna condición, sino que muchas veces es por decisión propia o voluntad de haberse quedado en casa, pudiendo estar en la casa de Dios. Si por alguna razón en el futuro Dios permite que otra vez la iglesia o el edificio se cierre, el deseo yo creo que va a estar en aquellos que estamos bien acostumbrados siempre a estar en la casa del Señor, son los que sufren más. Y aquellos que les da igual si abren o no abren, si vienen o no vienen, ¿verdad? Contentos. Vamos a seguir viéndolo por Facebook. Bueno, si es que no se atraviesa un mejor programa por ahí. Es triste, pero es a través de ello que Dios prueba el corazón del hombre. Y no es porque Dios no conozca el corazón del hombre, sino más bien para que nosotros mismos nos conozcamos a nosotros mismos. Es lo que dijo el Señor allá en Deuteronomio capítulo 8, los primeros versos. Dice, y te he traído por todo este camino en el desierto, y te hice que sintieras sed y que sintieras hambre, para que entendieras, para descubrir lo que había en tu corazón,
y para que supieras que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y nosotros, como todo el tiempo estamos aquí, no es que seamos los más santos, pero podemos pensarlo de esta manera: es que somos los que estamos más necesitados de Dios. Por eso venimos, por eso le buscamos, porque el poco tiempo que venimos y estamos aquí es posible que no pagamos el precio que Él pagó por nosotros, y estamos expuestos siempre a su palabra. El pecado nos trae derrota, es el tema de esta tarde. El pecado nos trae derrota. No se pongan tristes por la forma como comencé, ¿verdad? Estemos contentos porque tenemos el privilegio de poder estar en la casa del Señor. Y a nuestros hermanos que no le vemos aquí, oremos por ellos, ¿verdad? Porque a lo mejor están en una necesidad que necesitan de nuestras oraciones. Vamos a Josué capítulo 7. Josué capítulo 7. Quiero hablar acerca del pecado que nos trae derrota. Josué capítulo 7, verso 10. La Escritura dice que el pueblo de Israel, cuando comenzó a conquistar la tierra, empezaron bien, pero en la segunda conquista dice que perdieron la batalla. Había pecado en el pueblo. Y en el verso 10, Josué viene y se postra sobre la tierra, sobre tierra, ¿verdad? Y entonces él está clamando, está buscando a Dios. Verso 10. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Amado Dios, en esta tarde habla a nuestro corazón. Muchas veces hemos perdido batallas, hemos sido derrotados por el enemigo, por las circunstancias, por las situaciones que nos rodean, pero han sido por los descuidos nuestros. Gracias porque tu palabra, Señor, siempre habla a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a reflexionar acerca de ello y ayúdanos a tomar siempre las mejores decisiones. Bendito sea tu nombre por ello, en Cristo Jesús. Amén. Usted experimentará en su vida muchas veces que lo que trabaja no le alcanza, que por más que se esfuerza, parece que hay fuga. En el mundo, ¿verdad? Hay personas que dicen que te hacen algunas limpias, ¿verdad? Porque todo, dice, se te va, el dinero se te escapa así como el agua en un canasto, te va mal en lo sentimental, te va mal en el amor, ¿verdad? Y están siempre buscando formas de ayudarte, pero de una manera errónea. Nosotros no creemos ni en la buena suerte ni en la mala suerte. ¿Amén? A veces expresamos solamente: si me ganara la lotería, pero ni boleto compramos, porque, el Dios que nosotros tenemos dice que es su bendición la que enriquece y no añade tristeza alguna.
y que también a su pueblo le prohibió los juegos de azares. Si queremos ser bendecidos, queremos ser prosperados, lo que tenemos que hacer es cumplir, ser obedientes a Dios, ¿verdad? Cumplir con las expectativas de Él, y entonces de Él recibiremos la bendición. Entonces vemos aquí, y quiero, en la mañana hablaba con un hermano, y le decía que a veces la gente está más contenta cuando el familiar anda ahí en el mundo, se anda drogando, o se anda alcoholizando, o anda ya en placeres, y ha descuidado a su familia, porque eso es lo que viene, ¿verdad? Cuando un hombre o una mujer se da a irse a la calle y se pierde en su pecado. Y muchas veces los familiares están más contentos con el familiar haya perdido a que esté metido en una iglesia. Escuché hace años a un hombre que decía, qué raro, dijo, antes yo usaba droga y me emborrachaba. Claro que dentro de todo ello pues era responsable en mi casa, y pues estando contento, alegre, porque es lo que le producía, ¿verdad? El no ser él, el estar embriagado. Dice que sus hijos llegaban y lo que le pedían les daba. Después, cuando dejó todo ello y se convirtió, y ahora dice que pues era difícil, ahora guardaba su dinerito, y llegaban los hijos y le pedían, y entonces él ya no les daba tan fácil. Y dice que sus mismos hijos le decían, nos gustaba más cuando hacías todo eso, dijo, porque podíamos obtener fácil lo que te pedíamos. Y hay familias que critican a aquel que está metido en una iglesia, critican a su hermano de sangre que siempre está sirviendo en la iglesia, y que para todo es la iglesia. La mañana hablamos de la locura de la cruz, pero mucha gente está más contenta así y lo critican. Pareciera que le diera más gusto que estuviera perdido allá todavía, con una familia destruida. Qué triste, ¿no? Pero muchas veces así piensa la gente. Resulta que en una ocasión llegan dos hombres con sus familias, hombres jóvenes, a un pueblo. Uno entra por un lado y dice, qué bonito pueblo, qué tranquilo. Dice, pero no veo que haya una cantina, dijo, y entonces yo creo que sería un buen lugar para establecer una cantina. Y se puso, ¿verdad?, las pilas y empezó a trabajar y construyó ahí una casita, y al ratito, ¿verdad?, empezó a vender cerveza y la gente empezó a venir a consumir, y eso le daba para ir acrecentando su negocio. Compró otros terrenitos más grandes, hizo un expendio bastante bueno, y luego al rato ya pudo tener otra tienda más, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, cuando llegó y empezó, ¿verdad?, a ver que ahí hacía falta y vio la manera de hacer un negocio así, mientras por el otro lado entró aquel hombre más o menos de la misma edad y dijo, no veo que haya una iglesia. Y entonces empezó a tocar puertas, a hablarle a la gente, y empezó a tener unos poquitos ahí que lo escuchaban. Y con el tiempo, ¿verdad?, empezaron a trabajar juntos y formaron un edificio, una pequeña iglesia. Ambos estaban trabajando, ambos eran jóvenes. Y entonces, ya cuando tenían unos 10 años, aquel hombre ya era dueño de unas 3, 4 cantinas ahí, había prosperado mucho, vivían en una muy buena casa, tenían muy buenos carros, le iba todo muy bien. Después de 10 años, el pastor también, ¿verdad?, ya ahora dijo, bueno, he trabajado, he puesto mi esfuerzo, he discipulado, la gente ya viene sola, ellos están trabajando para el reino, y entonces yo creo que es necesario que nos organicemos de tal manera de que pues yo tenga que dejar mi trabajo y que la iglesia me sostenga. Cuando la gente del pueblo se dio cuenta de ello, ¿qué cree que empezaron a decir? Vieron muy mal el trabajo de un pastor
que se esforzaba por mantener la familia unida, por sacar al jefe de la familia de allá, de aquellos lugares donde iba y derrochaba todo su dinero y dejaba a la familia sin comer en la semana. Y estaba ahí al pendiente de aquellas familias y de las familias del pueblo. El trabajo de él no lo vieron con agrado de que él pudiera vivir de ello. Sin embargo, aquel que solamente trajo pues miseria a algunos hogares, que claro que no era culpa solamente de él, sino de la decisión del hombre, ¿verdad? De ir y dejar todas sus ganancias o su dinero allá y dejar abandonada a su familia sin darles de comer. Eso la gente nunca lo vio mal. Siempre se critica lo que la iglesia hace, pero no cómo otros se enriquecen. Cuento esta historia, mis hermanos, no para que estén diciendo, pobrecito el pastor, ¿verdad? No, gracias a Dios, Él nos ha bendecido y podemos trabajar y servir. Digo esto pensando en cómo la gente nos ve y cómo la miseria llega a un pueblo cuando se permite el pecado. Estamos hablando de un tema donde el pecado le trae derrota al pueblo de Israel. Un pueblo, se habla de un pueblo allá, es en Guatemala, Almolonga, y yo creo que algunos de ustedes lo he mencionado, y algunos de ustedes a lo mejor han visto algo de ello. En el YouTube usted entra y busca ahí Almolonga. Es un pueblo muy bendecido. Esto está en Guatemala. Un pueblo que anteriormente había sido centro de hechicería y de muchas cantinas ahí en ese lugar. Miseria, ¿verdad? Sin embargo, dice que llegó un hombre que vio con ojos diferentes ese lugar y que empezaron a orar y que estaba bien pesado todo lo que era la brujería, la hechicería y la miseria que había en ese pueblo, y oraron, y no oraron sino que ayunaron, pero esto lo hicieron no por semanas, lo hicieron por meses, por años, hasta que hubo resultado. De tal manera, dicen que habían muchas cantinas y habían muchas cárceles también. Pero con el tiempo, cuando la palabra de Dios empezó a surtir efecto, la oración de aquellos hombres que se esforzaron por trabajar ahí, hubo una transformación en el pueblo, de tal manera que aún las cárceles se cerraron y los lugares que antes habían sido centros de vicio, se convirtieron en un centro de predicación, en iglesias. Y luego Dios bendijo tanto eso, y dice que ahí es donde se cosechan los mejores hortalizas, frutos de proporciones, dicen, bíblicas. Y Dios ha bendecido precisamente el lugar donde la gente teme a Dios y busca a Dios. Aquí vemos la historia de Acán. Dice que Dios había dicho: no tomen del anatema, no tomen absolutamente nada de lo que van a sacar de ahí de Jericó. Anatema, en la traducción de la palabra hebrea, que es jerem, esto señala algo apartado, una forma que no podía ser utilizado para un fin profano, porque eso solamente pertenecía a Dios. Recuerdan que con el tiempo, para el pueblo de Israel, dice que Dios estableció que trajeran los primeros granos de su cosecha al templo. Dice: traer los diezmos al alfolí, las primeras cosechas, los primeros frutos. Entonces el pueblo estaba entrando en la conquista, y todo aquello, todo lo que iban a conquistar, todos los bienes que iban a quitar en esa ocasión, le pertenecían a Dios. Y Dios dijo: no agarren para ustedes absolutamente nada. Pero encontramos en la historia que un hombre que codició, dice que vio un tapete ahí, ¿verdad?, babilónico muy bonito, le atrajo, vio unas barras de oro que pesaban 50 ciclos, etcétera, ¿verdad?, dinero, plata, y dice que lo agarró y se lo llevó y lo escondió, aun cuando conocía cuál era el requerimiento que Dios le había dado. No van a tomar absolutamente nada de ello. Entonces, cuando se vencieran los pueblos cananeos, los israelitas debían quemar en el fuego las esculturas de sus dioses, cuidándose de no codiciar ni plata ni oro de ella para tomarlos, ni traerlos a sus casas.
Dice, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema. Eso está en Deuteronomio 7, 25 al 26, donde Dios le está dando mandamientos a su pueblo. Dios ordenó a Jericó como ciudad anatema a Jehová y con todas las cosas que están en ella. Josué capítulo 6, verso 17 habla de ello, y el pecado de Acán consistió en que tomó del anatema. Entonces, la cosa consagrada como anatema, si era usada fuera de ese contexto, contaminaba al que así lo hacía, lo convertía en anatema. Por esta razón, en el caso de Acán, Dios dijo que Israel había venido a ser anatema. Hermanos, por el pecado que nosotros permitimos que haya muchas veces en nuestro hogar, Dios no nos va a bendecir. ¿Está escuchando? Nosotros fuimos creados con valores diferentes a los que han establecido en esta sociedad aquí en Norteamérica. Fuimos creados con principios diferentes, con valores morales diferentes. ¿Cómo? En nuestros países había mucho celo. Había no tanto celo, sino más bien el cuidado, la responsabilidad como padres de cuidar a nuestros hijos, tanto varones como mujeres. Que una mujer se huyera con el novio era una deshonra para la familia. Cuando el hombre iba y se robaba a la muchacha, pues también, ¿verdad? Era dolor para el corazón de los padres. En la sociedad en la que vivimos, donde hay tanto libertinaje, pero yo le digo, son diferentes, muy diferentes. Pero escuche bien, porque aún no todo lo que las leyes aprueben, si Dios dice que no es correcto, no es correcto. No importa que eso esté aprobado por la misma Cámara de Senadores, el mismo presidente o los que sean que hagan la legislación en esta sociedad. Si Dios dice que no está bien, que no es bueno, que no es correcto, no es correcto. Y no estaremos de acuerdo. Muchas veces hemos aceptado el pecado en nuestras casas. Nuestros hijos alcanzan la mayoría de edad y empiezan a tener ciertos hábitos que por supuesto nunca les enseñamos, nunca les dimos ese ejemplo. Empiezan allá lejos de Dios y empiezan a fumar, y que en alguna ocasión lleguen a su casa, en su misma casa, porque viven todavía bajo su techo, y haciendo eso, si usted lo permite, usted está permitiendo, usted está también participando de ello en su casa. Va a haber pecado. No podemos ser, ¿cómo se dice? Darle lugar al pecado en nuestro hogar. Hay quienes realmente son celosos en los principios bíblicos y quizás puede ser que no tengan tanto conocimiento, pero saben cuando alguien está faltándole a Dios, y aunque se trate de sus hijos, les abren la puerta y les dicen: mi hijo, si usted va a vivir o se va a comportar de esta manera que no agrada a Dios, incluso no nos agrada ni a nosotros mismos, ahí está, mire, la puerta abierta y puede salir por ahí. Si gusta maletas, hasta le presto alguna de las que tengo yo aquí, o agárrese bolsitas, ¿verdad?, de la basura, eche sus cositas y salga para allá. Con tristeza muchas veces escuchamos de familias que, le digo que aquí a veces cuando se habla de un noviazgo, el muchacho llega a visitar a la muchacha y no se sientan ahí en la sala, es derecho hasta el cuarto. La cultura donde vivimos. Son jóvenes. Tenemos que cuidar nuestro testimonio. El diablo es diablo. Yo era muy joven cuando un pastor me dijo: ten mucho cuidado, cuídate, no estés en lugares expuestos. Digo, pero yo temo al Señor. Y me dijo: mi hijo,
Tú puedes temer todo lo que quieras a Dios. Dijo, pero el diablo es diablo. Y tú me podrás engañar a mí. Y aunque yo esté con mis ojos puestos en ti todo el tiempo. Dijo, pero siempre hay mañas. ¿Verdad que sí? Siempre hay mañas. Ah, vamos a ir al cine. ¿Y qué película van a ver? Ah, todavía no sabemos. O si le dicen el nombre de la película, pero hermanos, de jóvenes, eso de ir al cine. ¿Y de qué se trataba la película? Estaban distraídos. Vamos a seguir a tal parte y resulta que, pues, ¿verdad? Muchas veces la amiguita, la cómplice o el cómplice, ¿verdad? Llegaban y, oh no, van a ir a tal, oh sí, vamos a ir. Resulta que pues nomás llegaban, lo sacaban y lo encaminaban a donde estaba el otro, ¿verdad? Y ya de ahí se separaban. Acuérdate a tales horas aquí porque tenemos que llegar juntos a la casa. Para todo hay maña. Mucho cuidado. Cuando el hombrecito ya empieza a tener la novia, ¿verdad? Y de repente llega con los papás y ¿verdad? O a lo mejor ya pasaron semanas, el papá ni cuenta o los papás no se han dado cuenta y ya tiene a la novia ahí viviendo en la casa. El pecado, mis hermanos, nos va a llevar a la derrota, y más cuando nosotros le abrimos la puerta, cuando nosotros, ¿verdad?, somos tolerantes. La tolerancia no es buena. Pero es que son jóvenes. Y es que ¿cómo le hacemos? Es que tenemos que ser firmes. Cuando mi hijo cometió lo que hizo, ¿verdad? Y yo sé que es del conocimiento, en su momento se lo dimos a conocer. Desde ese momento, él dejó de servir, porque él era como una mano derecha para mí en ese tiempo. Me dolió, por supuesto. Hasta la fecha me duele todavía. Nos rompió el corazón. Pero fue la decisión de él. Él sabía lo que iba a pasar. Desde ese día, él ya no pudo vivir bajo mi techo. Y quizás para algunos no fue ni tan grave lo que estaba haciendo, pero eran reglas que habían en nuestro hogar. Él las quebró y se tuvo que ir. Y cuando regresaba, trataba de otra vez entrar a las reglas, y cuando no podía le decía, si no puede, váyase. Y pasó el tiempo cuando se le acabaron los amigos, porque los amigos duran solamente mientras tú tienes. Cuando tú ya no tienes nada y vas a ser carga para ellos, vaya y búsquele, porque aquí no se puede. Y ese pecado lo tiene todavía allá, sufriendo. Porque mientras el hombre no tiene paz con Dios, mientras vive en su pecado, no va a ser feliz. Y a veces él dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué el otro? Y siempre le recordamos, porque estás haciendo las cosas mal. Porque le has dado la espalda a aquel que solamente te ha sabido hacer bien, o que te quiere hacer bien, pero tú no quieres obedecer. Y te está llamando de muchas maneras. Yo no sé hasta cuándo, o qué tenga que pasar para que tú seas obediente. Porque cuando Dios te llama, Él te va a traer. Y eso depende más de ti que de Dios. Dios te ama tanto que quiere limpiarte, quiere sacarte de donde tú estás. Y hermanos, mi hijo, mientras vivía en una relación ilícita o no permitida, mientras él no estaba casado, jamás durmió bajo mi techo. Qué drástico el hermano. Es lo correcto. Cuando le permitimos a nuestros hijos pecar, nosotros participamos con ellos. Me acuerdo aún la familia de mi esposa, que es numerosa.
Cuando le celebramos el primer año a mi hijo, era el primero, y era el primer añito de mi hijo, estábamos muy emocionados. Hicimos una piñata como si el muchacho ya tuviera, ¿verdad? Ya pudiera disfrutarlo. Yo creo que en el primer año ni se acuerda si tuvo o no, solamente por los videos que quedaron. Pero recuerdo esto. Para entonces nosotros, ¿verdad? Gracias a Dios, desde antes de casarnos ya servíamos al Señor, siempre trabajando en la iglesia, siempre sirviendo, y gracias a Dios por ese temor que ponía en nosotros. Cuando invitamos a la familia, la invitación decía: todos son bienvenidos, somos una familia cristiana, no aceptamos bebidas alcohólicas, ni tabaco y menos droga. Si usted viene y trae sus bebidas alcohólicas, vamos a tener que pedirle que abandone nuestro hogar. Algunos, mientras estábamos en la fiesta, después me enteré que algunos, bueno, todos obedecieron de no llevar, ¿verdad? No entraron con bebidas. Pero ¿qué tan indispensable o necesario era para algunos de ellos que se arriesgaron? Y lo llevaron en sus carros y se echaban sus vueltas. Y se la tomaban allá y luego entraban. Después me enteré de eso, ¿verdad? Pero yo no los vi, ¿me entiende? Pero eso, mis hermanos, habla del respeto que te llegan a tener cuando tú pones tus reglas. Yo apenas tenía 25 años y la familia numerosa y grande, y tíos y todo ello, ¿verdad? Que pudieran haber dicho, la casa de este chamaco, ¿verdad? Pues vamos a hacer que al cabo ella es nuestra sobrina. El respeto es algo que se gana. Y a través de los años, mis hermanos, si al principio cuando yo llegaba de visita, ¿verdad? Cuando todavía éramos novios, recuerdo que como es gente muy grande, bueno, para mí cualquiera queda grande, ¿verdad? Y entonces recuerdo que a veces hacían ese chiste, decían: ¡hey, aguas! Dice, cuidado con Daniel, por ahí anda, no lo vayan a pisar. Y a mí me causaba gracia, ¿ok? A mí nunca me ofendieron, ya yo tenía muchos callos de todo, toda la vida. Se rieron de mí por chaparro y por esas cosas, así es que a mí no me hace daño, ¿verdad? Pero puedo decirles que si en el comienzo llegamos a tener tanta confianza así, y podían hasta burlarse, pero hoy en día podemos ver el respeto que han tenido durante todos estos años que nos han conocido, gracias a Dios. Pero cuando nosotros somos flexibles, no, pues sí es la familia, no, vengan, traigan lo que quieran, ¿verdad? Somos familia. No. De hecho, nunca más no hemos vuelto a hacer fiestas así donde tengamos que hacer eso. Eso quedó muy claro. Mi suegra, a ella le encanta fumar. Hola, suegra, por si me está mirando. A ella le gusta fumar. Tiene esa adicción al tabaco. Pero ella, las veces que estuvo en mi casa, y a veces le tocó estar por semanas, ella sabe que en mi casa, si va a fumar, se tiene que tragar el humo. No lo deje salir. Yo creo que por eso no nos visitan. Pero hay pecado, mis hermanos, que como familias hemos aceptado, y es por eso que nuestra familia vive de derrotas. No podemos ganar si estamos dándole lugar al diablo, si estamos aceptando el pecado con nosotros. Israel quebró el pacto. Josué 6:18 dice: pero vosotros guardaos del anatema, le dijo Dios, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis.
Dios había prometido éxito y prosperidad, ¿no es cierto? En los primeros capítulos le dice a Josué: ninguno te podrá hacer frente todos los días de tu vida, le dice en el verso 5, capítulo 1 de Josué. Le dice: así como estuve con mi siervo Moisés, así voy a estar contigo. Solamente esfuérzate, sé muy valiente. Por eso Dios le dice, ahí donde leímos, ¿verdad? El capítulo 7, verso 10, le dice a Josué: levántate. ¿Por qué estás postrado ahí? ¿Por qué está tu rostro ahí en la tierra? No eres tú quien pecó. Pero Israel, dice, no podrá hacer frente a sus enemigos porque ha pecado. A Josué le dice en el verso 8, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Dios le prometió éxito y prosperidad, pero solo si actuaba obedientemente. Hermanos, muchas veces las cosas no están saliendo bien en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia. Y no es porque a lo mejor usted ande chueco o haciendo cosas que no agradan a Dios, sino porque quizás algún miembro de la familia anda haciendo cosas que usted no se ha dado cuenta. Josué, como líder de Israel, quizás él se sorprendió, porque nadie sabía que Acán había robado y había hecho que Israel todo estuviera en pecado delante de Dios. Mire, como uno trajo maldición a toda la nación, a todo el pueblo de Israel, allá en el desierto. Cuando Dios había prometido éxito y prosperidad, pero solamente si actuaban correctamente y obedientes a Dios. Les dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Verso 9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. La obediencia, mis hermanos, trae buenos frutos. Y esto lo vemos en la conquista de Jericó. ¿Qué es lo que hizo el pueblo? Y no preguntó, no cuestionaron a Dios. Cuando Dios le dijo: miren, vayan, ¿verdad? Y durante 7 días van a darle una vuelta a Jericó. ¿Y para qué? ¿Verdad que no preguntaron? Ellos solamente obedecieron. Y luego le digo, el 7º día, el último día, dice: ustedes van a dar 7 vueltas. Imagínense qué tan grande era Jericó, todo amurallada, y los israelitas tenían que dar vueltas y vueltas y vueltas. Y al final tenían que sonar las trompetas y gritar, ¿verdad? Pero no fue el grito de ellos, sino fue Dios. Ellos solamente obedecieron. Y ni siquiera tuvieron que usar espada. Dios le entregó, ¿verdad?, a Jericó. Asimismo, nosotros a veces no tenemos que pelear. Solamente tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que ser fieles. Tenemos que ser obedientes. Y tenemos que levantar nuestras manos a Él o adorarle. ¿Sabe que muchas batallas las ganamos de rodillas? Y muchas veces solamente con levantar nuestras manos y adorar a Dios. Dice la Escritura que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando usted le alaba, mis hermanos, usted está teniendo una guerra espiritual, porque Dios está peleando por usted su guerra, su batalla. Todo aquello que a usted le oprime. Hay momentos quizás en los que estamos cargados, cansados, desanimados o angustiados, o estamos sufriendo, estamos pasando una situación tan terrible. Y en ese momento, déjeme decirle una cosa: su cuerpo no está dispuesto a adorar. En ese momento usted está desanimado, lo que quiere es tirar la toalla. Si algún hermano le llama, usted, aunque mire quién es, usted le apaga el teléfono. No quiere hablar con nadie. Incluso me atrevo a decir que muchas veces cuando estamos viviendo vidas derrotadas y sentimos que necesitamos ayuda, en vez de venir a la iglesia, en vez de llamar a un hermano que nos puede ayudar con consejo, a orar por nosotros, ¿sabe lo que hacemos? Nos alejamos de la iglesia, de los hermanos, y si es posible le cambiamos el número de teléfono. Y si el pastor llama, ¿verdad?, pues no le contesto. ¿Cómo molesta ese señor? Pues no le llamo. Es triste, pero muchas veces esa es la actitud que nosotros tomamos cuando en los momentos más difíciles de nuestra vida. Es cuando ponga música que adore a Dios, ore
con esa seguridad de que Dios está por nosotros y que ese mal no va a durar para siempre, ¿verdad? En algún momento hágale así, Satanás, yo te piso la cabeza. O sea, tengamos esa convicción de que Dios está con nosotros, y si Dios es por nosotros, dice el apóstol Pablo, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros. Y que aun cuando nuestra carne no quiere, nuestro espíritu está clamando, está necesitado y quiere de Dios. Y sabe, cuando usted pone esa música, cuando usted pone una predicación, cuando usted se mete en la escritura, cuando usted busca la presencia de Dios, usted recibe nuevas fuerzas. Bienaventurado el varón que pone su confianza en Dios. La obediencia trae buenos frutos. Dios le dio, ¿verdad?, la conquista de Jericó, y los primeros frutos son del Señor. Aún en las conquistas Dios reclamó lo suyo. Josué 8:1 dijo, Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Ai, dice, y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Dios le dio la habilidad, le dio la sabiduría. ¿Cómo lo iban a hacer? Ahora ellos tenían que emplear esfuerzo para llegar a Ai y conquistarla. Pero no solamente eso, sino que todo el botín que habían agarrado de Jericó le pertenecía a Jehová, lo primero. Pero todo lo que iban a agarrar en Ai, dice que lo repartirás en todo el pueblo. Dios siempre reclama lo primero. A nuestros hijos, yo creo que todos, en cuanto nos nace, estamos diciendo y estamos orando, y aún antes de que nazcan, ¿verdad?, estamos orando que sirvas a Dios, que conozcas a Dios, que temas a Dios. Y sabe, la primera vez que yo tuve a mi hijo, al primer hijo en mis manos, y lo revisé de pies a cabeza, y era increíble para mí tener algo ahí que dijera hueso de mis huesos, carne de mi carne, sangre de mi sangre, ¿verdad? Y verlo así, no voy a decir que estaba bonito, estaba feíto el pobre, porque así nacen todos, nada más que, ¿verdad?, la mujer muy llena de ternura, ¿verdad?, siempre dice, ¡ay, qué lindo, qué bonito!, aunque esté bien feíto. No le encontraba ni pie ni cabeza. Bueno, lo revisé, ¿verdad? Y en algún momento él me tomó la mano, con su manita me agarró el dedo. Y entonces medía yo la mano de él y la mano mía, y aunque la mía es pequeña, todavía estaba muy grande con la de él, ¿verdad? Y se me vino a mi pensamiento en ese momento, dije, jamás esta mano llegue a levantarse en contra de tu padre. ¿Y sabe por qué? Porque muchas veces eso es lo que hemos visto en la sociedad, las faltas de respeto de un hijo a los padres. Y hasta hoy en día, solamente porque él no ha enderezado sus pasos, pero yo sé que él tiene un gran respeto por mí. Aunque él más fuerte, más corpulento, yo creo que jamás se pondría al tú por tú conmigo. Y si lo hace, pues a ver cómo le va. A mí, ¿verdad? Tenemos un gran reto por delante, hermanos. Solamente podremos hacer frente al enemigo si seguimos las instrucciones que el Señor nos ha dado. La batalla comienza, ya el Señor nos dio la señal. ¿Sabe desde cuándo? Desde hace 2000 años, cuando Él nos dijo, vayan y conquisten al mundo. Su pueblo tuvo que trabajar, tuvo que conquistar. Muchos pelearon por años para poseer la tierra prometida. Aunque nosotros ya tenemos la tierra prometida desde el momento en el que creímos en Jesucristo, dice que nosotros somos salvos. Nos está reservada allá en gloria una mansión que el Señor ha ido a preparar para nosotros. Pero mientras estamos aquí, necesitamos seguir conquistando el mundo. Siempre hablamos del evangelismo, de lo que tenemos que hacer, de seguir hablando de esta palabra. Y gracias a Dios por todas aquellas personas que nos ponen alrededor para nosotros poder dar testimonio y ser testigos del Señor para ellos. Y el Señor nos ha mandado a conquistar el mundo. Y hoy es tiempo de ponernos no solamente a la disposición de Dios, sino a cuentas con Dios por las batallas que hemos perdido, porque a lo mejor seguimos
perdiendo por causa del pecado que todavía hemos guardado dentro de nosotros. Y que el Señor nos entregue todas esas almas que se añadirán a las filas del ejército del Señor. Se acerca ya el tiempo en el que empezamos a buscar servidores. Y es cuando nosotros debemos ponernos, ¿verdad?, a la disposición. El Señor, Él mismo dijo: yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. La pregunta sería: ¿por qué estamos aquí todavía en la tierra? ¿Por qué no solamente en el momento en que recibimos a Cristo el Señor ya nos sacó de este mundo y nos llevó? Porque hay un trabajo que necesitamos hacer todavía. Mientras nos seguimos preparando para entrar al reino de los cielos, tenemos una misión que cumplir. Este jueves que pasó tuvimos una visita ya en la misión del AFLE. Y no saben el gusto que da. En algunas ocasiones, hermanos, porque la familia local allá no puede llegar, en el pasado habíamos estado cancelando. Si ellos no llegan, que eran los únicos que asistían, decíamos: pues no vamos, cancelamos. Pero después mi hermano Gaona me dijo: ¿por qué tenemos que cancelar si ellos no pueden ir? Dice: usted nunca permite que la iglesia se cierre ni por alguna ocasión especial, ni siquiera en la pandemia quería que se cerrara. Dijo: ¿por qué nosotros cancelamos cuando la familia no puede ir? Y le dije: perdóneme, hermano, y creo que tiene mucha razón, porque quizás ellos no pueden ir, pero ese día a alguien Dios le puso en su corazón ir. Y sí, este jueves llegó este hombre y dijo: yo voy hasta el otro lado, dijo, pero yo vivo aquí, así es que me queda más cerca. Y vi ahí el anuncio. Vine el domingo, pero no los vi, pero luego leí que dice jueves, solamente a las 6:30, así es que aquí estaremos. Amén. Y entonces es una no importa los años que llevamos ya yendo cada jueves, pero da mucha alegría que por lo menos alguien, quizás cuando estamos a punto de decir: oiga, ya llevamos 3 años aquí, no ha pasado nada, ¿verdad? Y es como Dios diciendo: no te rindas, no tires la toalla. El precio que Él pagó decimos que no es caro, ¿no? Sí es caro. Su sangre fue un alto precio por el pecado del hombre. Quizá coincida conmigo. Estamos aquí todavía en esta tierra para extender el reino de Dios todavía, para equipar a los nuevos creyentes a trabajar ganando almas. No sé, a lo mejor de aquí van a salir plantadores de iglesias. Esta, junto con otras pocas iglesias de nuestra asociación, de aquí es donde van quizás una mayoría de miembros que toman clases en el instituto, que al principio dicen: pero yo, ¿por qué? Cuando a mí me mandaron, hace muchos años me mandaron a estudiar, antes de llegar a la Iglesia Bautista Galilea, me mandaron a institutos. Yo decía: pero ¿para qué? Pero el pastor estaba convencido de que yo tenía un llamado de parte de Dios, solamente que yo peleaba con Dios. Y parece que las palabras fueron sabias, porque al mismo tiempo yo me identifiqué con Jonás. Ustedes saben, a Jonás fue mandado y él desobedeció, y después a regañadientes fue, ¿verdad? Pero porque Dios tuvo que apretarle la tuerca. Y entonces dije: bueno, voy a ir, voy a hacerles caso, me voy a preparar por si acaso, ¿verdad? A lo mejor ahora no siento nada, pero en el futuro, quién sabe qué tenga Dios para mí. Dios nunca se equivoca, hermanos. Aquí hay muchos hermanos, hay varios miembros que se han preparado, otros se siguen preparando, siguen yendo al instituto. Dios tendrá algo para ustedes. No tengan temor,
Cuando el Señor lo llame, no tengan temor de decir: Señor, si tú vas por delante, ahí vamos. En ocasiones, hermanos, ¿verdad? Y gracias a Dios que hasta ahora yo no le he dicho a Dios: ya sabía que todo esto me iba a tocar, ¿para qué me metí? No, gracias a Dios todavía no he llegado a ese punto. Yo solamente lo que digo es que, Señor, yo puedo decir que amo a tu iglesia, pero yo sé que tú la amas más, tanto que enviaste a tu Hijo Jesucristo y diste el pago por ella. Así es que ahí donde yo no puedo, porque no puedo, soy hombre como cualquiera, digo, pero yo sé que tú tienes el poder de transformar vidas y de hacer lo que nosotros quisiéramos quizás hacer, pero que no está en nuestras posibilidades, porque tú eres el Dios, tú eres el grande, tú eres el poderoso, tú eres el soberano, y tú haces como tú quieres. Y yo creo que es así como en algunas ocasiones hemos logrado tener descanso, cuando la tensión o las situaciones o los problemas nos agobian o son grandes, cuando no sabemos ya qué decir, se nos acabaron los libritos de consejos. Hermanos, que Dios los bendiga. Es Dios, y qué bueno que ustedes perseveran y han creído en Él, y a pesar de la prueba, de la lucha, ustedes siguen adelante. El Señor nunca dijo que sería fácil, pero Dios nos ha llamado a ser mensajeros de su palabra. Cantábamos ese rato: soy peregrino aquí, mi hogar lejano está. Esa mansión de luz que el Señor ha prometido. Pero dice este mensaje: fiel, oíd. Y el Señor está diciendo: reconciliaos hoy con Dios. Nos ha enviado a proclamar el Evangelio. Cantábamos, ¿verdad? Somos el pueblo de Dios, y nos ha dado poder para ir y predicar su verdad. Estamos aquí todavía en la tierra porque Dios no nos salvó y nos llevó de una vez al cielo, porque hay propósitos todavía que cumplir aquí en la tierra, para darnos la oportunidad de vivir una vida diferente, en obediencia, probando que lo que Él hizo con propósito alcanzó su propósito. ¿Estás viviendo en el propósito de Dios o estás viviendo para ti mismo? Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por hablar tan claro, Señor, a nuestras vidas, y perdónanos por todas las veces que te hemos fallado. Muchas veces, Señor, hemos sido tolerantes y hemos aceptado el pecado bajo nuestro techo, y es por ello que hemos experimentado derrotas, debilidades, desánimos, tristezas y aún dolor dentro de nuestra misma familia, porque hemos permitido el pecado, y sabemos que cuando el pecado está en medio nuestro, no habrá prosperidad de parte tuya. Leía a nuestra hermanita ahí en Deuteronomio 28 acerca de la vida, pero también de la bendición, y también, Señor, de la maldición, de cómo, Señor, tú bendecirías a todo aquel que obedientemente, Señor, te sirve y cumple, Señor, contigo. Nosotros queremos ser bendecidos, pero ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser fuertes, a ser firmes, a tomar decisiones seguras, con esa convicción, Señor, honrándote a ti en los principios que nos has dado, Padre Santo. No queremos fallarte. A veces cantamos: no te quiero fallar jamás, y es que no queremos, no deseamos eso, mi Dios. Ayúdanos a vivir esas vidas plenas que tú prometes, a depender siempre, Señor, de ti. Bendice a cada familia, bendice a cada hogar. Señor, bendícenos siempre con tu presencia. Haz alejar de nosotros, Señor, el pecado, la tentación, la maldad, todo aquello, Señor, que nos estorba y que muchas veces nos distrae para quitar nuestra vista de ti. Ayúdanos a estar enfocados siempre, Señor, deseando y anhelando siempre, Señor, complacerte a ti. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Amén.